Hola, buenas tardes. Pues inicio aquí un vídeo que supongo que tendrá una continuación, un segundo vídeo de una serie dedicada a la filosofía del que ha sido calificado por algunos, y entre ellos por algunos filósofos, como el filósofo más importante del siglo XX. Bueno, hay que tener en cuenta primero el contexto sociopolítico y nacional bajo el cual se desarrolla su filosofía, ¿no? Que es la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, con la angustia social consiguiente debido a las condiciones durísimas, draconianas que le imponen a Alemania la Triple Alianza, los vencedores, con el tema de los créditos de guerra, de la dependencia financiera, de la pérdida de territorios, de la pérdida de capacidad militar para tener presencia en el exterior, con la reducción forzosa del ejército de alemán, y la prohibición de su marina, la prohibición de sus submarinos, que eran como la joya de la corona en términos castrenses de Alemania, con la pérdida de todas las colonias, la ocupación militar extranjera de parte del territorio alemán y, y la República de Weimar, ¿no? Ese intento de democracia liberal que Heidegger va a criticar, más que criticar, va a denunciar netamente, ¿no? Bueno, eso en cuanto al contexto sociopolítico y nacional. Luego, en cuanto al contexto intelectual, pues es muy importante destacar que Heidegger parte de la fenomenología. Él fue un discípulo de Edmund Husserl, y Edmund Husserl no es baladí que fuera un discípulo de Edmund Husserl, ¿no? Porque, bueno, la fenomenología se propone un estudio detallado y sistemático, científico, dice Husserl, de la conciencia y de cómo capta la conciencia el comportamiento del mundo, y hasta cierto punto produce ese comportamiento del mundo, ¿no? En Heidegger esto va a aparecer porque Heidegger tiene la visión de la conciencia como un todo, como un sistema organizado y jerárquicamente ordenado, que consta de una serie de categorías, para decirlo en términos de Kant, que Heidegger llama existenciarios. Y entonces hay ciertos existenciarios a través de los cuales el individuo deberá realizar un pasaje, dejando cada uno atrás, uno después del otro, y alumbrando cada uno, siendo cada uno las condiciones de alumbramiento del existenciario siguiente, hasta llegar a la comprensión de la nada, o sea, del hecho de que lo que Heidegger llama la posibilidad, es decir, la comprensión de que has de desvestirte, desandar y descolonizarte de toda colonización de la subjetividad por parte del ciudadano medio, del promedio estadístico, sociológico y de sus opiniones y comportamientos, de lo que Heidegger llama el uno, ¿no? Heidegger dice quién es el quién, digamos, ¿no? Para la subjetividad es el uno. Pues hay que llegar a la comprensión de que la orientación del pensamiento y de la vida hacia la muerte, no hacia la muerte sobre todo física, sino la muerte en un sentido de, de desvestirse de esa colonización de la subjetividad, pues es el paso necesario para lo que él llama el ente resuelto, es decir, para el alumbramiento de todos aquellos aspectos y categorías de la existencia, del ser ahí, del ser, de la existencia, que, que están anulados, diluidos y están enterrados, ¿no? Una especie de subsubjetividad, de subjetividad latente o subterránea, por debajo de la subjetividad colonizada, ¿no? Ahondaremos un poco en esto en los siguientes minutos. Entonces es importante porque esa visión de la conciencia que tienen los fenomenólogos y que tuvo su maestro, Husserl, pues Heidegger también la interioriza y la desarrolla a su manera. Y luego por otra cosa también, por el concepto de ego trascendental de Husserl. Husserl
enuncia, inventa un concepto que es el de ego trascendental, que podría ser definido como la posibilidad subjetiva de pensar y de figurarse, de concebir, de tener de tener noción con respecto a la manera que su círculo, o sea, el círculo de relaciones del sujeto, o sea, nuestro círculo de relaciones, el tuyo, el de usted, el de aquel, el del otro, el mío, el suyo, o sea, el círculo de relaciones de cada uno, se representa cada uno en su conciencia, en la conciencia de los otros, del círculo de relaciones y más ampliamente del universo o población de personas que más o menos en menor profundidad o con mayor o menor profundidad nos conocen, se representan, o sea, se representan a nosotros, nos representan en sí y se comportan siendo influenciados por, de alguna manera, nuestra presencia subjetiva en la conciencia de ellos. Entonces, el ego trascendental, la capacidad que tenemos de influenciar nuestras propias relaciones con los demás, con nuestro círculo de conocidos, con lo que llamarán los fenomenólogos, con nuestro mundo de la vida, la capacidad que tenemos de figurarnos cómo ellos nos piensan, cómo ellos nos tienen presentes, se nos representan y se comportan influenciados, lo sepan o no, muchas veces sin saberlo, por nuestra presencia manifiesta o latente, subrepticia, en el mundo de la vida de ellos. ¿Vale? Y antes de ir al turrón, hacer un pequeño apunte sobre el otro punto de anclaje de lo que será la filosofía de Heidegger. Hemos dicho la fenomenología y el otro punto de anclaje, la filosofía de la vida, si bien no por comunión total y adscripción a la filosofía de la vida, sino por una especie de relación amor-odio, es decir, sí que toma de la filosofía de la vida, al igual que lo tomarán los demás existencialistas, luego discípulos de Heidegger, Sartre y incluso Arendt y demás, ¿no? Que no hay objeto sin sujeto, o sea, que es el sujeto el que objetiva y el que construye el objeto. Y según la filosofía de la vida, la objetivación por excelencia normativa, o sea, la que ha de ser por excelencia, aunque no lo sea en esta vida vivida, pero que tiene que devenir, y para ellos lo es, ¿no? Como, digamos, como profesores que son de la vida, ¿no? Para ellos la objetivación por excelencia es hacer del mundo interno, de la propia subjetividad, el factor principal de construcción y de lo externo y de triunfo sobre lo externo, ¿no? Es como un ideal un poco quijotesco, ¿no? Recordemos a Max Stirner cuando dice yo soy mi causa, yo soy mi yo, yo soy mi Dios, yo soy mi todo, ¿no? Y el de otros filósofos vitalistas también cuando dicen, bueno, el mundo no existe, sino que es mi representación, cuando yo muero, el mundo muere conmigo, ¿no? Es decir, hay un imperativo vitalista de conquista del mundo, de abrirse paso a través de la vida, abrirse paso y conquistar el mundo por parte de la subjetividad y hacerlo a imagen y semejanza del imperativo, bueno, sea una filosofía del deseo, sea una filosofía de la pasión, del impulso, de la propia vida, ¿no? Que tú puedes vivir, de la subjetividad. Mientras que para el existencialismo, la vida como categoría pues está anquilosada, ¿eh? La vida tiene un factor, digamos, que es intrascendente, que es insustancial, que es accidental, que es banal, que no es existencial, dicen los existencialistas. Y por lo tanto lo que ellos se plantean no es ya la afirmación de la vida, sino por decirlo así, la deconstrucción, el desmontar la supuesta vida hasta quedar frente a frente con la nada, y solo a partir de la nada, del descreer, poder iniciar una andadura no en la vida, o sea, no en la cotidianidad, no en la vida social, porque los existencialistas
creen que en la cotidianidad se genera esa vida, por decirlo así, falsa, y que por lo tanto no tiene remedio, no tiene solución dentro de la cotidianidad, sino que hacen profesión de un aislamiento con respecto de la cotidianidad y de la vida social. Es decir, es como, a mí dejadme en paz, soy consciente de que no puedo destruir lo que Heidegger llama el imperio del uno, del borreguismo, de lo que mandan los cánones, que se hace y que se cuenta y que se explica y cómo se interpreta y lo que se desea. Heidegger dice incluso cuando disentimos, incluso cuando nos apartamos del uno, lo hacemos de la manera en que se aparta, es decir, de la que uno no lo hace, ¿no? O sea, incluso para disentir y para apartarse y para revocar, digamos, la inmersión del sujeto en el uno, lo que llama él el uno, como la marabunta, ¿no? El quién, o sea, la voz promedio. Incluso para disentir de eso y apartarnos, nos apartamos como uno se aparta, como es dado apartarse en sociedad, o sea, ni ahí nos libramos del uno, ¿no? Entonces, lo posible será descolonizar la subjetividad a la manera de poner una frontera, de poner un muro, ¿no? Como un poco la canción de Víctor Manuel, ¿no? Dice un higo chumbo, una aceituna, vete a tu mundo y déjame en mi rincón. Sería un poco así, para decirlo de manera muy básica. O sea, ya tenemos un pequeño esbozo de lo que es parte de la filosofía de Martin Heidegger, perdón. O sea, la idea de que en la vida no hay resolución y no hay solución a ese dilema, a esa necesidad de autoasunción del sí mismo, por parte de sí mismo y de lo que le es propio a él, no tiene resolución en la vida, de que la miseria de la existencia es la existencia del uno, en la que la personalidad queda disuelta y queda anulada, que a la vida contrapone la existencia, y que la filosofía no puede partir del conocimiento, del saber y de lo acumulado, digamos, lo empíricamente acumulado en la historia, como conocimiento y aplicarlo tal cual mecánicamente y quedarse tan ancha, sino que al contrario, ¿no? Heidegger dice de qué sirve saber, el saber historiográfico, por ejemplo, si eso no abre eso no abre el ser ahí, eso no abre la existencia para la conquista del ente propio, ya que el conocimiento parte del uno y reproduce, fortifica y blinda el uno. O sea, ¿de qué te sirve saber mucho sobre explotación, opresión y hacer estudios historiográficos, sociológicos y demás sobre los pormenores de cómo en la historia ha ido evolucionando la opresión y la explotación, si, bueno, ese saber tuyo lo toma como una constante que va cambiando, pero dentro de la existencia del patrón, de la constante, ¿no? Que eso no abre el ser ahí. Es decir, será una filosofía de la comprensión, de la interpretación y de la jerarquización de lo que él llama los existenciarios. Los existenciarios son las grandes categorías de la existencia en el seno de la interioridad, de la subjetividad, y que unas tienen un valor, o sea, unos existenciarios tienen un valor y otros tienen otro, pero incluso los que tienen un valor negativo, entre comillas, son un paso en el periplo a realizar por el sujeto para librarse a sí mismo, por decirlo así, para salvar su subjetividad. Incluso los existenciarios negativos son relativos, o sea, son un trance relativo a su resolución en otros existenciarios positivos que advienen en la interioridad a la postre, pero solo una vez que se pasa el trasiego de los existenciarios negativos, ¿no? La angustia, la desesperación, o sea, toda reformulación parte de la categoría, dice Heidegger, de desesperación, o sea, de no tener ningún tipo de esperanza en una posibilidad, dice él, inexistente de la conciliación entre la vida y el ser ahí, y la existencia, o sea, él contrapone la existencia a la vida.
Y incluso el ser ahí que emerge por la deconstrucción de la subjetividad no es susceptible de vivir porque no es comunicable, o sea, no es conjugable ni compartible con el promedio, digamos, con el uno. Él dice que el uno es como una vieja chafardera de pueblo, ¿no? Que hagas lo que hagas y digas lo que digas lo va a ver mal. Entonces el refugio del uno o sea, el refugio con respecto al uno de la propia subjetividad es la propia subjetividad. O sea, es una filosofía nihilista entendida como filosofía del desengaño, pero también deconstruyendo, desmontando el término desengaño, salir de engaño. Y sí que es ciertamente el reflejo, tiene un reflejo social, ¿no? Aunque como filosofía se opone a lo social, pero Heidegger supongo que también tuvo en cuenta que en última instancia no deja de ser un reflejo de un estado social, de un latido, ¿no? Del corazón de Alemania en aquel momento, en su miedo y en su angustia porque la vida de pequeñez, de anonimato de la República de Weimar, convierte la vida en algo accidental, ¿no? En algo que, digamos, o sea, como dice el dicho, ¿no? En algo que pasa por nuestro lado mientras nosotros nos ocupamos en otra cosa, ¿no? Y es ese miedo lo que también expresa su filosofía. Esta idea de desustancialización de la vida, pero por obra de la vida misma, o sea, porque la vida puede ser muy puta y puede ser en ese sentido muy autodestructiva, ¿no? Está ya en Nietzsche, cuando Nietzsche retrata cómo las artimañas y las astucias de la vida misma operan sobre el resentido, sobre el que de alguna manera está rebotado contra el noble, contra el fuerte, contra todo aquello vital a lo cual él no puede acceder por su debilidad, y entonces formula un juicio moral según el cual lo noble, lo bello, lo fuerte, aquello que establece a veces una relación de poder con el débil mismo que le sujeta a lo fuerte, pues como es algo que no se puede sacar de encima, de lo que no se puede desembarazar el débil y que el débil no puede realizar en sí y eso le frustra, pues emite un juicio moral de que eso es el mal. Invierte los valores, dice Nietzsche, ¿no? Pero en el fondo, esa revolución del esclavo que dice Nietzsche contra la vida, parte de la vida, o sea, parte de que en el fondo el latido de vida en la interioridad del sujeto débil, del esclavo, no le deja asumir que su posición de inferioridad y su posición de alienación con respecto a otros que comparativamente pues no están alienados y viven de otra forma, claro, la vida no le deja pensar en ello en términos de, mira, eres un desgraciado y no puedes rozar aquello que es lo noble, lo elevado y tal, porque eso para ellos sería la muerte, o sea, para ellos sería una invitación al suicidio al total solipsismo, o sea, a no vivir, ¿no? Y entonces en Nietzsche, pues es la vida misma la que se inventa un discurso en el débil para inducirle a creer que no vale la pena aquello que es fuerte y ajeno al débil. O sea, en el fondo, el blasfemar contra la vida y el devaluarla, el invertir los valores, también es un acto de vida para evitar una parálisis vital total del débil, ¿no? O sea, la vida puede ser muy puta, como estaba diciendo. Y Heidegger partirá de ese reconocimiento, ¿no? De que aunque el débil haga ese juicio de valor según el cual es la vida del fuerte la que es mala, la que es blasfema, pecaminosa, la que no vale la pena, la que es inmunda, cuando en realidad es la vida mundana, la vida de aquello que él no puede hacer por circunstancias de relaciones de poder que se lo impiden o por circunstancias psicológicas o fisiológicas del débil. Claro, Heidegger reconoce, ¿no? Que aunque el débil se ponga en su cabeza es todas esas bulas, digamos, todas esas
trampas y todas esas mentiras para autoconformarse, pues en realidad hay que reconocer desde la honestidad y desde la visión nihilista, desde la visión pura, ¿no? Que rehúsa ataviarse con los ropajes y con los disfraces de esas creencias que consuelan al débil. Si nos desnudamos de todo esto, dice Heidegger, pues debemos concluir honestamente que la vida misma se ha accidentalizado. Dice, por tanto, no es como antiguamente que, como la filosofía vitalista hacía, reclamar la vida, las pasiones, las pulsiones, lo primario, por encima de la razón, aunque la razón deba funcionar, ¿no? Pero dice Mussolini, debe funcionar para la vida, debe servir a la vida y no la vida a la razón, ¿no? Heidegger dice que desgraciadamente la vida ha caído ya tan bajo que esto no es posible, que la vida ya no está en superioridad con respecto a la razón, y lo dice así, que si el racionalismo es ciego y no capta no capta la existencia, no capta la interioridad enterrada y soterrada, el irracionalismo es bizco, es decir, no es ciego, pero mira para otro lado y en su mirar para otro lado tampoco da con las respuestas acertadas. Con respecto a la fenomenología, volviendo un poco a ella, si en Husserl lo importante será lo que él llama la intersubjetividad en el mundo de la vida, es decir, cómo nos ven cómo nos ven los demás y cómo tenemos presencia directa o indirecta debido a, bueno, a que nos conocen y a que nuestra vida incide en la de ellos, ¿no? Y tenemos presencia en la suya, en la de los demás, y cada sujeto tiene presencia y tiene influencia en todo el universo de sus conocidos. O sea, lo singular en lo colectivo, ¿no? Sería en Husserl. Pues siendo discípulo de Husserl, Heidegger le da la vuelta totalmente a ese razonamiento de su maestro. Para Heidegger lo importante es esa visión colectiva y ese proceder colectivo, lo que se hace, lo que se siente, cómo se contempla el arte, como cualquier cosa, ¿no? El hecho al uso, cómo eso anida y se entroniza en nuestra interioridad, o sea, es al revés. Es la influencia de la presencia del uno en nosotros, lo importante. Bueno, hemos dicho que no es suficiente saber para desembarazarse de esa colonización, que hay que interpretarlo y comprenderlo, y que esto lo hace la fenomenología a través del estudio de la conciencia. Y por decirlo así, de la falsa conciencia. O de la conciencia colonizada. En ese sentido, la fenomenología es la condición permisiva para la ontología, para una ciencia que tome por objeto el ente, o sea, lo auténtico, aquello que no depende de la sociedad, sino que ha quedado de alguna manera enterrado por esta, ¿no? Con sus categorías, con sus existenciarios, ¿no? Con los existenciarios que son los del ente y los existenciarios que son los de la colonización por parte del uno, ¿no? Por ejemplo, un existenciario que es fruto de la colonización por parte del uno es la sociabilidad, aunque no es del todo fruto de la colonización porque anida en la sociabilidad es propiedad, también eso lo reconoce Heidegger, es propiedad del ser ahí, de la existencia. Pero dice que la sociabilidad conduce a un atraparse a uno mismo, una concepción vulgar y falsa del tiempo, donde prima la división, la línea divisoria pasado, presente y futuro, donde pesa el pasado, no se rompe con el pasado, el presente es un reflejo y un reflejo también de la añoranza del futuro y de los proyectos y de los planes que tiene en la cabeza el uno, ¿no? El individuo medio, social, y que hacen que se desviva, que vaya contra el reloj, o sea, es un tiempo impropio, es un tiempo falso, le hacen calcular, le hacen disponer de su tiempo como
como si de una economía del tiempo, bueno, no como si de una economía del tiempo se tratara, sino de una economía del tiempo, de la que Heidegger dice que hay que liberarse viendo que pasado, presente y futuro no es una línea discontinua, digamos, marcada por tres fases, ¿no? Sino que es una línea continua. Y que incluso en ese sentido la gramática, de ahí la influencia de Heidegger luego en los antropólogos lingüistas, ¿no? Incluso en los estructuralistas y tal, que, bueno, pues según Heidegger, incluso la gramática, la sintaxis expresa ese tiempo vacío, ¿no? O ese tiempo vulgar y que él llama impropio, ¿no? También la historiografía es impropia y es vulgar en el sentido de que simplemente va constatando los cambios en esa colonización por parte del uno que impide la emergencia del ente, por decirlo así. Y es un saber, puede ser erudito y todo lo enciclopédico que pueda ser, la historia, pero lo único que hace es ser un reflejo pasivo, en ser una reformulación intelectual cosificada, o sea, una constatación mecánica del punto al que se ha llegado, ¿no? Y que es con la democracia de la República de Weimar en Alemania la universalización del anonimato, de lo insustancial y de las cosas que se hacen porque así se hacen las cosas, porque esas son las cosas que se hacen, porque de esa manera se piensa y porque de esa manera, incluso cuando nos sublevamos a la manera en cómo uno se subleva, dice Heidegger. Y bueno, y eso es la historia, ¿no? La historia es como el espejo, digamos, mecánico de ese periplo. Mientras que a ello él opone una historicidad, ¿no? Que sea cobrar conciencia de que en la propia historia, si bien siempre ha habido un grado de imperio del uno, no ha sido socialmente completado hasta la democracia, que en épocas anteriores, pues los estamentos, las castas o las élites concebían la vida y vivían y hacían cosas no como se hacía, sino de una manera distinta y hacían cosas distintas, no sean las orgías de los curas con toda su hipocresía en el Renacimiento, o los amoríos de las dinastías papales y su sensualismo en el Renacimiento, sus intrigas, sus luchas, sus ambiciones, todas esas pulsiones, ¿no? Que les llevaban a vivir una vida distinta a la del vulgo. En la Edad Media la caza, por ejemplo, las justas, las competiciones, los torneos, el campo de batalla, ¿no? Todo eso son espacios que va emplazando históricamente Heidegger y que le llevan a poder demostrar que esa colonización de la subjetividad nunca había sido completa, porque la gran masa se daba cuenta de que lo que hacían los otros no era para ellos, ¿no? No era para ellos pues porque la ley no lo permitía, porque no eran de esa casta y no podían hacerlo, o porque en su ideología ellos pensaban que eso no era lo suyo, que la voluntad de Dios o el orden natural de las cosas no permitía que ellos hicieran esas cosas, que ese mundo y esa vida no era para ellos, ¿no? Con lo cual siempre había una reserva social de minorías, elitista, eso sí, pero de autenticidad y de alteridad. Mientras que en la democracia no, en la democracia ya el esclavo postula, ya no como anteriormente en la historia, ¿no? Que él, digamos, lo bueno, lo pío y lo que era no desobedecer a las leyes de la iglesia o luego a las leyes de principescas, digamos, en los primeros estados ciudad italianos, burgueses, por ejemplo, pues aquello que era no desobedecer a lo que se supone que era propio de uno, pues no hacía que lo otro fuera malo, ¿no? O sea, no lo veían como algo malo, lo veían como algo para lo cual ellos no estaban destinados, pero no lo discutían, salvo minoritariamente en rebeliones de esclavos como la de los anabaptistas en Alemania, por ejemplo, en ocasiones muy puntuales, ¿no? El espartaquismo.
histórico, el espartaquismo en el Imperio Romano, etcétera, ¿no? Mientras que en la democracia sí que funciona la fórmula de que aquello que ha sido siempre patrimonio de minorías, la contemplación religiosa, artística, el dispendio, el lujo, el derroche de fuerzas más allá de lo utilitario y no por un fin concreto de rentabilización o por una finalidad, digamos, de ganancia. Todo eso es malo y, y bueno, ya no, digamos, hay una colonización social total de los principios éticos democráticos, anónimos, del utilitarismo, de la pequeña vida, de salvar, no de salvar tu alma, ¿no? Como de alguna manera hace profesión Heidegger, ¿no? No habla en términos de alma, porque la suya no es una filosofía religiosa, sino atea y ateísta, militantemente ateísta, pero de alguna manera sí que sería la salvación del alma, ¿no? Para el hombre democrático es la salvación de la adaptación a la propia identidad pequeña, digamos, y la supervivencia, y no ver más allá. Y la vida sería fruto bueno, sería algo negativo, ¿no? Sería como fruto de una frivolidad, de una banalidad, cuando no se da cuenta de que la banalidad es su seriedad, ¿no? De que lo serio en democracia es banal en términos vitales. Luego la vida misma, como decía antes, se ha accidentalizado, y eso lo ve bien Heidegger. El arma por excelencia metodológica en Heidegger es la intuición eidética, que se llama desde Platón, es decir, aquella intuición que conduce al alumbramiento de ideas o al reconocimiento de las ideas auténticas, digamos. Entonces él sustituye el concepto platónico de las ideas por un concepto suyo de los existenciarios. O sea, Heidegger llama a profesar la intuición, o sea que más allá del saber, del conocimiento, de la razón, a través de la intuición alumbradora de ideas, lo que se alumbren sean los existenciarios, es decir, la sociabilidad, la disidencia, el aislamiento, la sedición, de cómo estas categorías deben alumbrarse para descolonizarse de la manera en que el uno las tiene cosificadas. Por otro lado, en Heidegger, la filosofía no es un acto subjetivista de pensamiento, es decir, la experiencia, la intuición del alumbramiento de ideas, de los existenciarios de una forma alternativa, todo esto no es independiente del ente. O sea, es solo posible, el ente es objetivo y el ente lo tenemos de alguna manera escondido en la interioridad, y solo a partir de la comunión subjetiva con lo que él llama el ente es posible esta experiencia distinta y esta intuición distintiva. O sea, no es un filósofo subjetivista, sino que hay una relación entre lo objetivo, el ente, y lo subjetivo. La intuición, la experiencia, el saber, etcétera. Con respecto al saber y al conocimiento te dice eso, el saber y el conocimiento no conducen a abrir el ser ahí, la existencia, en abrirla hacia parir, dar a luz el ente, sino al contrario, lo cosen. Lo cosen porque reafirman lo que, o sea, te meten más en la cadena, digamos, a través de conocer las cosas, estás como más subsumido a ellas, ¿no? Porque cuanto más las conoces, más te puedes adaptar, mejor puedes funcionar con las pequeñas compensaciones y recompensas que conduce a las que conduce el hecho de ser funcional, de funcionar bien adaptativamente en el imperio del uno, ¿no? Entonces, cuanto más conoces, más funcional, más fuerte eres dentro de esa matriz de existencia débil, y como más fuerte eres dentro de esa matriz de existencia débil, pues mejor te posicionas relativamente en un lugar bajo el sol dentro de ella, con lo cual no rompes, ¿no? Es un filósofo en ese sentido nihilista, ¿no? Descreído del enciclopedismo, de la sabiduría, de la erudición, etc. La historiografía alternativa, hemos dicho ya el valor que tiene, debe conducir a comprender no solo los existenciarios internos, sino la estructura sistemática, es decir, el orden jerárquico en el cual están
están puestos, están posicionados, ¿no? Y que no es lo mismo 8 que 80, que no tiene el mismo valor un existenciario que otro, aunque todos deban, digamos, de alguna manera funcionar en un circuito que está orientado hacia lo que él llama la existencia resuelta. Se comprenderá así que la fenomenología, el estudio sistemático de la conciencia, es la forma, es como si abriéramos una puerta que conduce a una sala donde está el ente. Pero esto en sí, o sea, la conducción, el hecho de abrir la puerta a la sala donde está el ente a través del estudio de la conciencia y de su cultivo, de la fenomenología, no conduce a abrir el ente para superar el imperio del uno. Bueno, el imperio del uno nunca se supera porque Heidegger dice que socialmente siempre imperará, que nos podemos salvar nosotros e indirectamente no deja de, o sea, indirectamente dice, aunque él no lo diga así, pero que quienes leen su filosofía, la comprenden y la aplican, tienen como una receta, digamos, mágica de autosuperación, por decirlo así, pero que es inaplicable en términos colectivos generales o ni siquiera parciales. Ni siquiera minoritarios amplios, sino muy minoritarios. Y una vez accedemos a esta sala a través de la fenomenología, vamos a la ontología, o sea, a través de primero la percepción fenomenológica de la percepción de la existencia oculta, digamos, vamos a su desentrañamiento y a su puesta en juego. Para Heidegger, alejándose de la historiografía que él llama impropia, insustancial, enciclopedista o explicativa, pero explicativa de una manera que no conduce, dice él, a abrir el ente, ¿no?, sino a reproducir el uno, pues la historiografía alternativa debe ser una antropología histórica, es decir, debe ser una antropología entendida como etnología. ¿Qué quiere decir esto? Entendida como comparación de dos objetos de estudio entre sí. Un objeto de estudio, el ser ahí, o sea, las posibilidades de la interioridad y sus existencias, las categorías que están apresadas y amordazadas, y el otro objeto de estudio, el hombre, el ser humano empírico, bajo el imperio del uno. Y que solo haciendo esta comparación etnológica entre los dos objetos de estudio lograremos a través de la antropología desentrañar pues cuál es la posición, en qué momento estamos, en qué momento estamos con respecto a la historia propia, con respecto a la historia de la liberación de la subjetividad, y qué hemos andado y qué nos falta, y cómo andarlo, cómo hacer la historia propia, cómo substanciar la historia propia, haciéndola converger con la historia de ganar la batalla por la propia interioridad. Entonces, claro, en términos historiográficos significa eso, negar lo que se hace y apostar por esta antropología histórica. La antropología se advertirá que no solo dilucida el conocimiento resultante de comparar el hombre empírico, el ser humano bajo el imperio del uno, con el ente, sino que valora la diferencia de sentido y de valor entre, en términos de Nietzsche, lo noble y lo bajo, entre esto, ¿no?, que sería como el ser genérico, por decirlo así, en la izquierda hegeliana, ¿vale? Aunque el ser genérico es todo lo contrario, porque el ser genérico de los Bruno Bauer y de la izquierda hegeliana, Moses Hess, etcétera, está hecho para, al contrario, es la comunión del sujeto en sociedad, ¿no? Es la auténtica vida social, con sus capacidades y sus necesidades.
puestas en juego, mientras que en Heidegger es al contrario, es una cuestión asocial. Entonces Heidegger dice que al respecto que en ningún momento de la historia se ha sabido menos acerca de lo que el hombre es y que liberar el ser ahí, la existencia, significa, o sea, no te puedes saltar la etapa de comprender lo que el hombre es, o sea, de alguna manera de descubrir estos existenciarios y la diferencia de categórica entre unos existenciarios y otros. ¿Qué lugar hay para la filosofía? Pues la filosofía, dice él textualmente, es una orientación a la investigación. Es decir, debe ir formulando las preguntas que orienten y que encaucen, que encarrilen la labor antropológica. Esta empresa es un desafío que se ha de acometer por fuerza a fuego lento. O sea, la cocción es parsimoniosa porque es ardua tarea y profunda, porque bueno, significa sumergirse en las profundidades de la interioridad, pero no para quedarse en la misma, sino para descubrir la interioridad oculta. Con lo cual resulta que el imperio del uno, que es aquello a superar por esa antropología y por esa filosofía, pues es el principal enemigo de la misma, no solo en el sentido de que sea aquel estadio ingrato el cual superar, sino que es el principal escollo, porque se comprenderá que la agitación, el ir a contrarreloj, la velocidad, la manía organizativa de todo que valora más la metodología que la sustancia y valora más las formas y la ordenación la organización de la técnica del hacer las cosas más que la sustancia de las cosas que se hacen y de cómo se hacen en sí, ¿no? Valora más la forma que el contenido. Eso es el imperio del uno. Entonces, claro, es el principal enemigo de justamente la metodología que conduciría o que pueda conducir a superarlo, porque contiene unas características que inhiben la subjetividad de cultivar una empresa lenta, profunda. Aquí Heidegger toma a Nietzsche, ¿no? Indirectamente no lo dice, pero si has leído a Nietzsche, cuando Nietzsche dice... cuando Nietzsche retrata al último hombre, ¿no? En su Zaratustra, y en cierto pasaje dice: algunos pescan en ríos muy profundos donde no hay peces. Aquello ni siquiera le llamo yo superficial, está un poco en la misma línea, en la misma tónica, ¿no? Que hay que replantearse las cosas. Replantearse las cosas es desandar cuando has cavado muy profundo en fosas que son mortuorias, estás tan dentro, estás tan profundo, en lagos donde has ido a pescar creyéndote profundo y donde no hay peces, que desandarlo o nadar hacia la superficie requiere de un tiempo y de una metodología lenta, cosa que es eso, que está contraindicada con respecto a la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana para Heidegger es la miseria y las condiciones, y siembra las condiciones de impedimento a la superación de esa miseria, por lo que acabo de explicar, vamos. La cotidianidad sí es la miseria, como dice Heidegger, es el derrumbe o derrumbamiento de la existencia. Él dice textualmente, y saco la cita de Ser y Tiempo: el uno prescribe la forma de ser de la cotidianeidad. Y ahí el problema. O sea, el mundo nos coloniza a través de la instalación endógena del uno. Y bueno, acabo esta primera parte de la filosofía de Heidegger, en la que hemos hablado, bueno, como un poco del camino que él propone, ¿no? Desde el imperio del uno para salir individualmente, subjetivamente del mismo, el camino hacia el ente, y a través de la alumbración de existenciarios y de su clarificación, en definitiva del conocerse a uno mismo, socrático. Pues acabaré con una cita que voy a leer de Ser y Tiempo, del libro.
Bueno, leo de Ser y Tiempo. El quién no es este ni aquel, no uno mismo, ni algunos, ni la suma de otros. El quién es cualquiera, es uno. En este no sorprender, antes bien resultar inapresable, es donde despliega el uno su verdadera dictadura. Disfrutamos y gozamos como se goza, leemos, vemos y juzgamos de literatura y arte como se ve y se juzga. Incluso nos apartamos del montón como se apartan de él. Encontramos sublevante lo que se encuentra sublevante. El uno, que no es nadie determinado y que son todos, si bien no como suma, prescribe la forma de ser de la cotidianeidad. Todos son el otro y ninguno el mismo. El uno, con el que se responde a la pregunta acerca del quién del ser ahí cotidiano, es el nadie, al que se ha entregado en cada caso ya todo ser ahí, en el ser uno entre otros. En el ser uno entre otros. En los expuestos caracteres del ser del cotidiano, ser uno con otro, la distanciación, el término medio, el aplanamiento, la publicidad, el descargar del ser y el salir al encuentro estriba la inmediata constancia del ser ahí. Uno es en el modo del estado de ser, no en sí mismo, y la impropiedad. Este modo de ser no significa menoscabo alguno de la facticidad del ser ahí, como tampoco el uno es, por ser el nadie, una nada. Al contrario, no es una nada, al contrario, en esta forma de ser es el ser ahí un ens realissimum, caso de que se comprenda realidad como ser en la forma del ser ahí. Ciertamente, en el uno dista tanto de ser ante los ojos como el ser ahí en general. Ciertamente que el uno dista tanto de ser ante los ojos como el ser ahí en general. Cuanto más francamente gesticula el uno, tanto más inapresable y disimulado es. Pero tanto menos es también una nada. Al ver onticontológico, exento de prevenciones, se le desemboza como el sujeto más real de la cotidianeidad. Si uno ha leído a Nietzsche, se acordará de cierto pasaje suyo en Más allá del bien y del mal, donde él dice un poco esto, ¿no? También en Genealogía de la Moral, cuando dice él habla de Judea contra Roma, ¿no? Como metáforas de lo noble y lo bajo, de lo débil y lo fuerte, ¿no? Y dice, la rebelión de los esclavos no se ve, es invisible, justamente porque ha vencido y Judea está en Roma, pero no la vemos, y la prueba de que existe y de que ha vencido es que es invisible, o sea, es invisible porque es omnipresente y porque es tan potente que pasa desapercibido. Estamos tan plegados a la misma, que estamos tan dentro de la matriz, que claro, ver la matriz demandaría estar fuera, desde dentro no se puede ver. La membrana es invisible. Entonces es un poco, es esto, es tomar a Nietzsche y aplicarlo al democratismo liberal de la República de Weimar en su Alemania natal, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejo y haré una segunda parte, un segundo vídeo. Espero que os haya gustado. Criticadlo, cuestionadlo, problematizadlo, preguntad. Por favor, espero vuestros comentarios. Gracias, hasta el próximo vídeo. También será una continuación sobre Heidegger y su filosofía.